Por extraño que pueda parecer a primera vista, muchas personas se avasallan a sí mismas al poner más intensidad en sus opiniones o actitudes respecto a lo que es real que en la propia realidad. Antes de que niegues la aseveración de que puedes ser tú una de esas personas, considera la evidencia de que casi todo el mundo emplea a diario palabras y frases que son juicios sobre la realidad, como si fueran reflejos de la misma realidad. Por ejemplo, las personas dicen a menudo, vaya, día repelente que hace hoy. Si bien esta frase puede parecer inocua, lo cierto es que no está basada en la realidad. El día es solo repelente o estupendo, según el juicio u opinión que tú tienes sobre él. Si aceptas que la lluvia es repelente, entonces formularás ese juicio respecto a todos los días lluviosos. Y la mayoría de la gente coincidirán con el criterio que tienes. Pero en realidad, el día solo es. Y si tú lo calificas o no de repelente, ello carece de importancia en lo que se refiere al día en sí, porque el día va a seguir siendo exactamente lo que es al margen de la etiqueta que tú le asignes. Ahora bien, todas estas consideraciones acerca de juicios y realidad pueden parecer tomadas de los pelos en relación con los problemas prácticos del avasallamiento personal y un poco desproporcionadas en cuanto a crítica cuando hablamos de comentarios tan aparentemente inofensivos como es un día repelente, pero adquieren una importancia vital cuando se aplican a zonas de la vida de uno en que las confusiones respecto a juicios y realidad pueden sojuzgar y considera por un momento las implicaciones de permitir que un poco de lluvia ensombrezca, sin una buena razón, toda una jornada de tu vida. Si tú riges tu vida de acuerdo con la creencia de que juicios y realidad son lo mismo, vas a encontrarte con un almacén repleto de infortunios que tú mismo te impones. El conflicto se origina cuando tú esperas que el mundo sea como tú quieres y se trastorna al descubrir que las cosas no salen como tú deseabas, como solían salir, o lo que aún es peor, como tú insistes en que salgan. Y el conflicto se resuelve solo cuando tú contemplas la realidad exactamente como es y dejas de lastimarte a ti mismo por el simple hecho de que el mundo gira en el sentido en que lo hace. El mundo no te debe a ti el sustento ni una vida feliz, y cuanto más te empeñes en pensar que sí te lo debe, más duro te resultará el esfuerzo por conseguir esas cosas. La realidad es lo que es y nada más, al margen de lo que tú exijas o porfíes, o del modo en que te inmovilicen tus propios juicios acerca de la manera en que deberían ser. Esto no implica que tú debas abstenerte de trabajar para acabar con las injusticias, para cambiar las partes del mundo que tú consideras nocivas, porque el cambio está en el corazón del progreso y del desarrollo. Pero uno puede aceptar las cosas que ya han ocurrido como algo que pasó a la historia y por ende solo sirve para extraer enseñanzas, pero sobre lo que no merece la pena atormentarse. Y tampoco merece la pena que te atribules por lo que está sucediendo en el presente y que tú no puedes modificar. Así que no necesitas juzgarlo como bueno o malo, sino simplemente considerarlo como algo que existe. Es posible que sucedan algunas cosas que tú hayas profetizado y acaso te esfuerces en mejorar otras en cuyo desarrollo puedas tener influencia. Pero no pidas que sean de otro modo, a como son, ni te sientas frustrado porque no cambian.
Las personas que echan pestes continuamente contra la realidad se condenan a una vida de innecesario enojo y frustración. Se encuentran en condiciones de sojuzgarse a sí mismas diciendo cosas como estas: esto no debería suceder precisamente ahora. Al decir que algo está ocurriendo y que no debería ocurrir, uno puede acabar convertido en víctima, puesto que se altera y acongoja. Cuanto mayor es el trastorno que provoca en ti tu exigencia de que la realidad sea distinta de lo que es, más se aprietan las cadenas de la neurosis en torno a tu mundo. Lo que has de decir, en cambio, es: esto sucede ahora mismo, pero voy a hacer cuanto esté en mis manos para que deje de ocurrir o para que no se repita. Otra frase común es: el mundo es un lugar cruel. Las personas que juzgan cruel el mundo en vez de aceptarlo pasan por el alto el hecho de que el mundo en sí mismo no es cruel, simplemente es. Cruel es un calificativo creado por el hombre, que se emplea para culpar al mundo de no ser siempre del modo que nos gustaría que fuera. Uno puede llamar al mundo lo que a uno le plazca y luego despreocuparse, pero el mundo continuará siendo lo que sea. Un pensamiento con más base en la realidad sería: hay cosas en el mundo que quiero cambiar y voy a poner manos a la obra. En cuanto a las cosas que no pueda cambiar y que me desagradan, dejaré de esperar que sean distintas, puesto que mis esperanzas se verán siempre defraudadas y en consecuencia eso me perturbará. Otra frase es: la gente es perversa e insensible. Perverso e insensible son calificativos que utilizamos para desaprobar algún modo de comportamiento de las personas. Lo cierto es que la gente hace a menudo cosas que uno nunca haría y que en determinados casos uno puede considerar censurables o algo peor, por principio. De forma que uno prefiere no hacer cosas de esa índole, se esfuerza en la tarea de no permitir que tal comportamiento pisotee sus derechos o los derechos de los demás. En tal caso, lo correcto es que tú intentes hacer cuanto esté en tu mano para impedirlo, pero no adoptar la postura negativa de limitarte a derrochar energías, calificando a la gente y dejándote caer en la desazón y el inmovilismo solo porque la gente existe. Y sobre todo, no levantes los brazos y digas que la gente en general es perversa e insensible, porque ello equivale a abandonar toda esperanza para todo el mundo, incluido tú mismo, y por lo tanto a renunciar a tu propia vida. Este es un ejemplo de por qué resulta más provechoso etiquetar comportamientos que aplicar calificativos a las personas. Las personas cambian y no siempre encajan limpiamente en una casilla. Han emprendido una conducta a base de robos y agresiones, y no estoy dispuesta a tolerarlo. Esta manifestación puede parecer extraña, pero no deja de ser mucho más eficaz que limitarse a mirar a la gente cuyo comportamiento uno considera censurable. Veamos otra frase. Qué horrible fue aquello. Las cosas no son horribles, salvo en el cerebro de los hombres. Horrible no es nada físico que forma parte del mundo, solo es un adjetivo que expresa el juicio de una persona sobre algo. Aunque a ti no tiene por qué gustarte lo sucedido, es inútil calificarlo de horrible y después aferrar tu mente al horror, como si éste hubiera cobrado realidad. Tú puedes reconocer el incidente que te desagrada, un vapuleo, una quiebra, un accidente, como algo que ha sucedido y que puedes extraer del mismo alguna enseñanza. Nada tiene de malo cualquier etiqueta que puedas emplear tú para valorar los acontecimientos, mientras el proceso de calificación no te sojuzgue. Pero tildar de horribles a las cosas no servirá más que para inmovilizarte, dado que te anima a recordar el horror.
Y si el suceso te hubiera ocurrido a ti, a conseguir grandes dosis de simpatía o condolencia por parte del prójimo, que intensificarán tu condición de víctima. Los juicios u opiniones solo son avasalladores cuando nos impiden disfrutar del momento presente o cuando nos proporcionan excusas prefabricadas para actuar de manera contraproducente. Todos los juicios sobre la realidad que no nos coartan, que nos suministran goce, desde luego son merecedores de que los emitamos, siempre y cuando nos demos perfecta cuenta que se trata de juicios y no de la propia realidad. Por ejemplo, la palabra preciosa se emplea bastante en juicios sobre la realidad, y calificar una flor de preciosa o agradablemente aromática y proceder luego a disfrutar de ella es estupendo para los sentidos. De modo análogo, tildar una conducta de buena, excitante, excelente, fabulosa, exquisita, emocionante, o cualquier otro adjetivo, no es sojuzgador en absoluto. Pero los juicios que nos mantienen inmovilizados, que se confunden con la realidad, o que tienden a echar la culpa de lo que somos a los demás, a Dios o al mundo, han de afrontarse y erradicarse. Nunca te dejes avasallar por la realidad. Pon agudeza en tus ojos y lanza una mirada al mundo y a la gente que lo habita. Observa cómo funciona el mundo. Examina cuidadosamente todos los elementos que constituyen lo que llamamos realidad. Ve tú mismo lo que ves. No permitas que ello te convierta en víctima. Nuestro planeta funciona conforme a determinados sistemas fácilmente previsibles, como ocurre también con las personas que en él residen. Los verdaderos redimidos son aquellos que no se enzarzan en peleas inútiles, que circulan a favor de las corrientes en vez de ir contra ellas y que aprecian y disfrutan apaciblemente su estancia aquí. La realidad que uno ve parece muy apasionante cuando uno no se detiene a gozarla. Cuando se está en el desierto, este será caluroso y estará rebosante de arena. Ahora bien, uno puede combatir esta idea al que le place intentarlo, y puede quejarse de tales circunstancias, pero el desierto continuará siendo caluroso. A uno, sin embargo, también se le brinda la opción de mirar a su alrededor con ojos nuevos y empezar a disfrutar del desierto tal como es. Uno puede sentir el calor y dejar que se filtre a través de los poros del cuerpo. Uno puede vislumbrar y oír los pequeños lagartos que se escabullen por doquier. Valorar una flor de cactus, contemplar el vuelo de un halcón que se remonta hacia las alturas. Hay centenares de maneras de deleitarse con el desierto. Si uno no se inclina por calificarlo de aburrido, lamentarse del calor, arrepentirse de estar allí y toda la estupidez que se deriva del hecho de verse avasallado por la realidad. Una tempestad puede proporcionarte un sinfín de experiencias según el modo en que tú enfoques la vivencia. Uno puede temerla, esconderse para no soportarla, condenarla, maldecirla, y cada una de estas opciones te privará de experimentar ese momento de tu vida de un modo satisfactoriamente excitante. Pero también puede uno desentenderse de todas las posibles preocupaciones o temores durante una tormenta, sentirla acariciando el cuerpo, escucharla, olerla, acariciarla y recrearse en la incomparable singularidad que puede constituir una tormenta. Cuando la tormenta amaine, uno puede contemplar cómo los claros armonizan con las nuevas nubes que se formen, observar el modo en que los vientos las desplazan y disfrutar interminablemente de la realidad de cada instante. De igual manera, uno puede optar por sentirse contento y satisfecho con la realidad de una fiesta, una reunión de comité, una velada a solas, un ballet, un partido de fútbol o una comida que se degusta. Sea cual fuere la realidad, y uno puede considerar la mayoría de sus realidades como el resultado de sus opciones,
Cualquiera puede hacer de ella una experiencia magnífica o puede amargarse no sintonizando con ella o juzgándola en términos irreales. Piensa aquí en la lógica. Lo necio que sería que te dejaras desazonar o inmovilizar por cosas en las que tu desazón no influirá absolutamente para nada. Sin desasosegarte, lo más mínimo, obtendrías idénticas reacciones por parte de la realidad. Para una persona en su sano juicio, la conclusión parece ineludible. Si uno puede mortificarse o no mortificarse a voluntad respecto a la realidad, y en ninguno de ambos casos influirá en ella, entonces optar por la aflicción es sencillamente disparatado. Henry David Thoreau escribió en Walden Pond: «Nunca ayudé al sol materialmente en su salida, pero sin duda, lo único importante fue presenciarla». Esta es la actitud del redimido: estar presente y disfrutar con ello. Tranquilízate, reconoce lo insensato de molestarte por cosas que solo lo son. Deja de creer que existe algo como un día de perros. No te engañes a ti mismo. Los días son, existen y nada más. Al miércoles le tienen sin cuidado el que a ti no te guste o no te guste. Seguirá siendo miércoles. La opinión tuya lo convertirá en un día malo, solo para ti. Veamos 3 de las más típicas creencias sobre la realidad susceptibles de resultarte sojuzgadoras, principalmente porque no reflejan la realidad tal como es. 1. Bueno frente a malo. Si tú crees que la realidad comprende cosas que son buenas y malas de igual forma que contiene cosas que son rojas y verdes, y dedicas tu tiempo a juzgar o determinar cuál es cuál, serás tú firme candidato a la frustración innecesaria o a algo peor. Bueno y malo son opiniones acerca de las cosas del mundo, basadas generalmente en las preferencias personales. Lo que a uno le gusta o con lo que a uno no está de acuerdo le parece bueno y todo lo demás es malo. En consecuencia, cuando te tropezas con alguien que es distinto a ti, en vez de limitarte a calificarlo de distinto, le cuelgas el San Benito de malo y por ende justificas tu antipatía o aborrecimiento hacia él, y así te dejas desasosegar por alguien. La gente se pasa la vida practicando la costumbre maniquea de tildar a las cosas de buenas o malas y luego olvidarlas, en vez de experimentarlas plenamente. Eso huele mal. Reflexionemos un poco en el concepto de mal olor. A uno puede no gustarle un olor determinado y ello puede deberse a que su organismo le advierte, por ejemplo, de lo que está oliendo no sería bueno para comérselo, pero en realidad el efluvio en sí mismo nunca tiene nada de malo. De forma similar, las personas dicen que su gato es malo porque acosa al pájaro. Pero los gatos no saben ser otra cosa que gatos. El adjetivo malo es un término sin aplicación a los animales, ya que estos solo hacen lo que saben hacer. Los gatos cazan por instinto, y aunque uno los califique de malos porque se entregan a la caza, eso no cambiará absolutamente nada, salvo en que uno se sojuzgará a sí mismo con expectativas de una realidad que nunca va a producirse, pese al calificativo que uno emplee. Si la rutina de bueno o malo te está convirtiendo en víctima, cambia los conceptos y piensa en términos de sano enfermizo, legal ilegal, que son dicotomías basadas en la realidad susceptibles de tener significado real en la vida de uno. Segundo, justo frente a injusto. El hombre inventa términos que dicen que esa conducta es correcta y aquella incorrecta, que este hecho es justo y aquel injusto, pero tales juicios no lo son útiles en absoluto para la realidad. Si alguien te convence de que está equivocado, moralmente o de cualquier otro modo, puede manipularte hasta que tú te comportes de manera adecuada, que es precisamente el comportamiento que a menudo practica la mayoría de la gente,
pero que nunca está determinado por la equidad o iniquidad de la postura tuya. Cualquier observador objetivo comprobará enseguida que la conducta apropiada de una persona es errónea para otra y viceversa. Se trata puramente de un criterio. A muchas personas se les envió a morir en guerras estúpidas porque aquello era lo que había que hacer, lo justo, a pesar de que cuando el conflicto hubo terminado ambos bandos se estrecharon la mano. Con frecuencia la gente cree que la lealtad a un país, a un equipo, a un colegio, es siempre lo justo, y que tener una opinión contraria constituye decididamente estar en el error. Las personas se sojuzgan recíprocamente al decir que la lealtad a los miembros de la familia es siempre lo correcto, o que uno debe ceñirse siempre a la verdad, porque es la forma recta de proceder. De modo análogo, soltar tacos es incorrecto, lo mismo que bostezar, estornudar, contraerse nerviosamente o pellizcarse la nariz. ¿Por qué? Porque la gente ha decidido desaprobar tal comportamiento, no porque esos actos hayan sido algo innato o sempiternamente inadecuado. Es uno quien debe decidir por sí mismo, no si su conducta es correcta o incorrecta, sino si es eficaz o ineficaz en lo que se refiere al logro de sus objetivos legítimos. Un modo de poner al descubierto el juego del avasallamiento, por el sistema de tildarse a uno mismo de equivocado, consiste en pedir al acusador que sustituya lo de equivocado por alguna explicación de la conducta de uno que demuestre que sojuzga a alguien. Si el acusador no puede hacerlo, sufre un error en lo que se refiere a correcto e incorrecto, trata de convertirle a uno en víctima. Tercero, bonito frente a feo. Estos juicios son pura irrealidad en su expresión más depravada. En la realidad las personas no son más guapas o más feas unas que otras, son simplemente distintas. Una nariz voluminosa no es fea a menos que uno quiera considerarla así. Ser velloso o peludo no es carecer de atractivo, como tampoco lo es ser bajo, alto, gordo, escuálido, negro o blanco. Cuando la belleza se convierte en algo que las personas tienen o no tienen, se pone al alcance de quienes pueden utilizarlas para conseguir que una mayoría convenga en que ellos son hermosos, al objeto de reducir y sojuzgar a los demás. Pero uno no tiene por qué mostrarse de acuerdo con nada si no quiere hacerlo, y mucho menos con el empleo de términos que no sirven más que para situar a una clase de personas por encima de otra, sobre la base de unos cánones subjetivos de belleza y fealdad. Si tú te vasallas a ti mismo con opiniones erróneas acerca de tu aspecto, opiniones que a decir verdad son de otros, desembarázate de esas etiquetas y estarás apartado de una importante perspectiva irreal sobre el mundo, que en casi todos los casos es destructora para ti. Mark Twain escribió una vez: el hombre es el único animal que se ruboriza o que necesita hacerlo. Supones que Mark Twain sabía que el sonrojo era una reacción ante un juicio sobre la realidad, y que dado que los animales irracionales solo saben aceptar la realidad como es, sin juzgarla, son incapaces de sentirse turbados por algo. Aunque no deseamos vernos reducidos a las limitaciones que afrontan los animales, sí podemos estar dispuestos a echar una mirada más atenta a tu comportamiento y aprender lo que podamos en lo que se refiere a no dejarnos convertir en víctimas por nuestras opiniones acerca de la realidad.